Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, vamos a ver qué tanto podría facilitar la Corte Constitucional estas preguntas de pasar el filtro, no pasar el filtro, porque hay alguna que es bastante polémica, por ejemplo, que los mismos jueces de la Corte sean considerados como autoridades sujetas a juicio político. Es decir, si un gobierno tiene una mayoría en la Asamblea, fácilmente podrá remover a los jueces de la Corte Constitucional. Esto, bueno, ha alzado las voces de qué tanta independencia podría tener la Corte Constitucional. Para eso mejor desaparece la Corte Constitucional. ¿Cómo vemos las preguntas? Yo quiero darle la bienvenida a nuestro primer invitado, a don Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad SEC. Gracias, Esteban, bienvenido. Y bueno, ¿cómo ve a grosso modo estas preguntas de la consulta popular y qué podemos pensar de si pasa o no del filtro de la Corte Constitucional en medio también de estas presiones, de estas pugnas que existen actualmente con el Ejecutivo? Bienvenido, Esteban, y gracias por aceptar la entrevista. Siempre es un gusto, Verónica. Muy buenos días a los que nos ven y nos escuchan. Igual, excelente inicio de semana. Bueno, hay que ir matizando un poco algunas circunstancias de la consulta popular para irla entendiendo. Sí, en primer lugar, vamos con lo más sencillo, los tiempos. Eh, Se ha anunciado la consulta popular para el 14 de diciembre, pero claro, hay tiempos indeterminados. ¿Sí? ¿Cuál es el tiempo indeterminado? Estamos bien en este momento en los tiempos. Sí llegaríamos al 14 de diciembre si es que la Corte Constitucional daría los dos exámenes, el de viabilidad, el que nos diga de estas 7 preguntas, bueno, de las 5, porque dos ya tienen las dos primeras, de estas 5 preguntas, qué tipo de reforma constitucional se tiene que aplicar y luego tendríamos que ver el examen de constitucionalidad, es decir, es o no es constitucional, tanto la pregunta, los anexos y también los considerandos, ¿de acuerdo? Ahora, si es que la Corte Constitucional hace una sola revisión y prácticamente da la viabilidad y luego la constitucionalidad, automáticamente llegaríamos al 14 de diciembre. ¿Qué es lo que pasaría si es que no se da estos dos dictámenes favorables? Vamos a tener este diálogo, ¿no? Entonces la Corte va a decir, no es constitucional, pero es constitucional de esta forma y demás. Lo mismo que le pasó al presidente Lazo. Recordemos que el presidente Claro. Lazo le devolvieron las preguntas, las reformuló y luego la Corte Constitucional le dio, en este caso, la viabilidad y también la constitucionalidad. Entonces, si es que no se entable el diálogo entre Corte Constitucional y Ejecutivo, vamos a llegar al 14 de diciembre sin ningún problema. Ahora hablemos de las preguntas. Las dos primeras, bases militares, en este caso la apertura para que el Ecuador pueda tener bases extranjeras y luego pasar a un artículo estrictamente declaratorio como el Ecuador es un estado de paz y la otra la eliminación del financiamiento público de las organizaciones políticas. Estas dos preguntas, Verónica, ya tuvieron, en este caso, un examen de viabilidad. Las dos fueron dictaminadas como que iban a requerir una reforma parcial. Se debatieron en la Asamblea, cada una de las preguntas tiene su informe favorable en dos debates y Así ahora es. tiene la consulta popular de salida. Es decir, es mandatorio que en este caso la mejor dicho, el presidente de la República consulte a los ciudadanos. ¿Qué falta acá? El dictamen de constitucionalidad. Sí, porque del de viabilidad ya lo tuvimos hace varios meses. Esperemos la Asamblea no haya trastocado en los informes, en este caso, la constitucionalidad de las dos preguntas. Y luego tenemos 5 preguntas. Sí, aquí tenemos que igual hacer un poquito de separación para que básicamente vayamos entendiendo de mejor forma. Estas 5 preguntas van a ser sometidas en este caso, el examen de viabilidad. Nos van a decir si es reforma parcial o si es enmienda constitucional. Claro. Para mí, dos de ellas ya tienen pues un dictamen previo, que vendrían a ser la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y la reducción del número de asambleístas. ¿Sí? Entonces, digamos que estas, si están bien planteadas, pasarían directamente al examen de viabilidad y constitucionalidad, pero yo veo un problema ahí, en la pregunta del CPCCS. La pregunta del CPCCS está planteada como la eliminación. ¿Sí? Ya la Corte Constitucional en dos dictámenes previos ha señalado que no se puede eliminar, salvo, en este caso, una asamblea constituyente, porque es parte de la estructura orgánica del Estado. Lo que se ha hablado es que las atribuciones y funciones, en este caso de designación de autoridades, pasen a otras autoridades, pero aquí se habla de la eliminación. ¿Sí? Claro. Per se de la institución y que las atribuciones y funciones pasen a la Contraloría, a la Defensoría Pública y a la Asamblea Nacional. Entendería que a la Asamblea Nacional el tema de la designación de autoridades,
A la Contraloría, la fiscalización y actos de corrupción, y a la Defensoría el tema de héroes y heroínas. Eso es lo que la lógica me dicta, pero no se puede eliminar la institución de esa forma Entonces, con que el cabría la vaciamiento. pregunta que se quite las funciones de elegir De autoridades. designación de autoridades. Así es, Verónica, como ya lo hizo el presidente Lazo, y que además tiene ya un dictamen que, digamos, viene a ser persuasivo, es decir, ya le dice, en este caso, a la autoridad cómo preguntar. Yo le veo ahí un problema, ¿sí? De ahí el tema de la reducción del número de asambleístas. Sabemos que para este periodo legislativo los asambleístas subieron en cantidad por el tema proporcional de habitantes en cada una de las provincias. Ujú. Sin embargo, claro, es también una pregunta estrictamente coyuntural déficit legislativo que nosotros tenemos en el Ecuador y que además, recordemos que recién se cambió el método de asignación de escaños en el Código de la Claro. Democracia, con las últimas reformas del Código de Democracia. Entonces, con esto, si se busca reducir el número de asambleístas, tendría una afectación proporcional. No sabemos si al total de asambleístas nacionales o al número, en este caso, proporcional de asambleístas provinciales. Porque no creo que se pueda tocar en este caso a los dos asambleístas por cada provincia. Yo creo que la reducción va al total de nacionales, así como a los proporcionales por habitantes. No conocemos el texto todavía, pero igual, lo mismo que el CPCSS, esta pregunta formulada de manera correcta pasaría a los dos exámenes por cuanto ya hay, en este caso, pronunciamientos previos de la Corte Ahora, Constitucional, si se aprueba cuando esta de eliminar a los asambleístas, reducir el número de asambleístas, perdón, eh, ¿aplicaría para una nueva asamblea? O sea, no para esta que está en funciones, ¿verdad? 2029, exactamente. No podemos hacer una modificación en esta, no se puede eliminar si los asambleístas todavía tienen su curul hasta el 2029. Claro. ¿Sí? De ahí tenemos dos preguntas que también hay que analizarlas. El tema de la contratación por horas en el sector turismo. Es una insistencia, ¿no es cierto?, de la contratación por horas. La contratación por horas igual ya tuvo su dictamen de viabilidad y constitucionalidad por parte de la Corte, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasó? Hubo un pronunciamiento, en este caso ya de los electores, y como ecuatorianos dijimos, no, es un tema de precarización. Gracias, no va al tema de contratación por horas. Ahora, yo lo veo como un sector aislado, separar estrictamente el sector turismo. Sé que una de las políticas públicas que tiene el gobierno es incrementar o al menos llevar a los mismos niveles que previamente tuvimos en el Ecuador en el sector turismo y además hacer una profesionalización de este. De Ujú. acuerdo, sí, es una política pública muy valedera, es una tendencia regional, es algo que va a dar trabajo, pero digamos que en este sentido ya fue consultada. Sí, habrá que ver si la Corte Constitucional, en este caso, bueno, ya sabemos que es una reforma parcial, ya lo dijo previamente la Corte, lo admite con esa sectorización específica, ¿no? Quizás Y por eso se claro, hace la sectorización para no volver a preguntar sobre lo mismo. justamente, Verónica, eso es, se hace la sectorización, porque si no, la Corte Constitucional puede decir, mira, en la consulta popular hace un año y medio ya lo consultaste, ¿sí? Entonces, por eso se hace el tema específico. Y hay que ver los anexos también, ¿no? Todavía no tenemos conocimientos de los anexos y cómo se pretende modificar esto. El tema de los casinos y hoteles, en hoteles 5 estrellas, perdón, igual, recordemos que ya se debatió en su momento, no se la planteó en la última consulta popular por un tema de inconveniencia coyuntural, porque las alertas saltaron de que abrir nuevamente el espacio a los casinos, y en este caso centros de ocio, podría fomentar un tema de economías paralelas, ¿sí? O de economías ilegales con incentivos, en este caso, para el lavado de dineros ilícitos. Pero claro, igual hay que matizarla. ¿Por qué se dice solo para hoteles 5 estrellas? Porque se entiende que estas son representaciones, los hoteles 5 estrellas me refiero, son representaciones internacionales, son cadenas internacionales, y los que tienen acá o son ecuatorianos, digamos que son estructuras societarias o corporativas que Claro. no permitirían la inserción, en este caso, de dineros ilícitos. Digamos que hasta ahí igual es una pregunta que no reviste de mayor complejidad, inclusive podría tratársela como una enmienda, ¿sí? Y finalmente el tema del juicio político a los Es lo jueces y más magistrados de complejo la Corte. quizás, ¿no? Y lo más Esa es la más polémico. compleja. Es la más polémica y además la más compleja, en la cual hay voces de colegas favorables, hay voces de colegas que no son favorables a este tipo de procedimientos de control y fiscalización política. Yo te voy a decir un tema para tratar de simplificar desde dos argumentos. El primero es el estrictamente constitucional y el segundo es un tema fáctico. El estrictamente constitucional, obviamente nuestra constitución señala que los jueces o magistrados de la Corte Constitucional no son sometidos a juicio político por un tema no solo de independencia de poderes, eso hay que señalarlo clarísimo, sino por un tema de estabilidad de la administración pública. Es decir, para que las actuaciones de estos jueces, es decir, sus pronunciamientos jurisdiccionales que muchas veces devuelven
el cauce, en este caso al río, cuando hemos tenido problemas en la administración pública, generen o no generen mejor esa inestabilidad que se puede dar, ¿sí? Y la segunda, te hablo ya del tema del contrapeso con el legislativo. La única persona, en este caso jurídica, la única institución que puede hacer el juicio político es la Asamblea Nacional. Así es. Y lamentablemente el juicio político es una institución político-jurídica vaciada, que se la ha utilizado, ¿sí? A mansalva, que se lo ha utilizado como maniobra extorsiva, que se lo ha utilizado para quitarse del camino enemigos políticos, entre comillas, etcétera, etcétera. El día de hoy tenemos un juicio político, por ejemplo, ¿no? El de Solanda Goyes. Entonces, esos son los temores. En la actualidad, en la configuración que nosotros tenemos y con los riesgos políticos que tenemos, es una pregunta muy complicada de formular y que en este caso además estaría vulnerando no solo la estructura constitucional del Ecuador, sino posiblemente las estabilidades en perspectiva que nosotros podríamos tener. Entonces, súper conflictiva la pregunta, pero, acaba un tema. Se utilizaba el derecho comparado por alguna vocería Ujú. en el sentido de que sí hay juicios políticos a magistrados de la de Cortes o tribunales constitucionales en la región. De acuerdo, sí los hay, no hay ningún problema, pero muchas veces son confundidos. ¿Por qué? Porque las Cortes Supremas o nacionales son las que tienen también el control de constitucionalidad y esos magistrados son sujetos de escrutinio político, ¿sí? Pero es porque tienen un modelo distinto, un modelo concentrado de control constitucional, de constitucionalidad. Pero no, en la configuración ecuatoriana es realmente incompatible. Y así nos vamos a la discusión del día a día. Mira lo que está pasando con el consejero del CPCCS, que le están iniciando un juicio político por un voto salvado del Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, este tema de la distorsión de la figura es lo que genera muchísimo temor. Y eso además tiene que pasar por el filtro de la Corte Constitucional. Esta pregunta, ¿usted cree que la Corte se haría el jaraquí de autorizar, dar un dictamen favorable a esta pregunta? Yo no hablaría, a ver, o de harakiris, ¿no? Yo hablaría más bien de un tema de control de constitucionalidad estricto, es decir, ¿por qué se tiene el modelo? ¿Qué derechos vulneraría? ¿Qué parte en general de la configuración de la administración pública vulneraría abrir un juicio político a magistrados de la Corte Constitucional, etcétera? Hay circunstancias, y no podemos taparnos en este caso los ojos, ¿no? Hay circunstancias en que la Corte ha tenido alguna actividad deficitaria. Y te lo digo muy sinceramente, además que la Corte es un organismo contramayoritario, es decir, no es elegido democráticamente. Sus decisiones no van a dar satisfacción social, ¿sí? Pero han habido ciertas circunstancias que generan desavenencias, más que nada con la opinión pública, con grupos organizados, sociales, con la sociedad civil organizada, etcétera. Pero eso no significa que por ese tipo de pequeñas desavenencias se tenga que someter a un escrutinio público, o, perdón, a un juicio político o a un escrutinio político sus actividades. Ya algo lo han matizado los poquísimos voceros que tiene en este caso el gobierno del tema y se habla de que no se escrutará en este caso las actuaciones jurisdiccionales, sino más bien, por ejemplo, las demoras administrativas que tienen y demás, pero es demasiada matización con poco resultado. Bueno, complejo realmente. Vamos a ver qué sucede con todas estas preguntas que se plantean, qué pasa si es que llegamos al 14 de diciembre o no, si es que se va a dar esta consulta nuevamente los ecuatorianos a las urnas y bueno, es complejo. 7:38 conversamos con Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad SEC. Y Esteban, una pregunta final, porque claro, el análisis es mucho más amplio, pero ¿cuál es su criterio respecto a lo que decidió la Corte al suspender provisionalmente 17 artículos de las leyes de inteligencia, de integridad pública y de solidaridad? A ver, creo que en ese caso te hablo igual desde la institucionalidad, ¿no? Dando un matiz sin tratar de caer en polarizaciones. Las demandas de inconstitucionalidad eran varias, ¿sí? Algunas tenían mucho fundamento, otras poco fundamento. Lo que hizo en primer lugar la Corte Constitucional es, a través del procedimiento, agruparlas y suspender la aplicación de determinados artículos. Esta suspensión de determinados artículos, en general te voy a hablar porque si no nos tocaría desmenuzar a cada una de las leyes, Ujú. son suspensiones estratégicas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la ley de inteligencia, que no permiten la aplicación en general de la ley, ¿sí? Es una suspensión estratégica de determinados artículos que le vuelva inaplicable en De cierto acuerdo. tema que produce alguna distorsión. Y en cuanto a la de integridad y solidaridad,
hay suspensión de determinados artículos que te generan indeterminaciones en cuanto a la vigencia de derechos. Es decir, existe una duda básicamente en la aplicación de la norma porque podría vulnerar algunos derechos y por eso la Corte, hasta hacer el examen, prefiere suspender la aplicación. ¿Cuál es la consecuencia de esta suspensión? No es que toda la norma es inaplicable. La de inteligencia sí casi, ¿sí? Pero la de solidaridad y la de integridad no son inaplicables en general. Y recordemos que también hay los reglamentos respectivos que también han tenido pues esta disposición de suspensión de aplicación. Pero yo creo que es sana la suspensión de estos artículos ante la duda de aplicación, en este caso por vulneración de derechos o por aplicación integral como la ley de inteligencia. Por ejemplo, en el tema, básicamente, y solo para citar ejemplificativamente, el tema de la interceptación de comunicaciones, ¿no? Ya sabemos la discusión que se armó alrededor de esto, no es solo por estrictos motivos de seguridad, sino que genera también decisiones muchas veces arbitrarias de las autoridades para hacer estas interceptaciones. Entonces ahí tienes un tema de estrategia, pero también de derechos. Entonces creo que ese es el comentario general y veremos qué es lo que sucede, ¿no? La Corte en ese sentido sí tiene que apurar la discusión, va a tener que apurar muchísimo la discusión para solventar. Hay las grandes discusiones. Mira, por ejemplo, lo que pasó con la demanda de inconstitucionalidad del aumento del IVA, ¿no es cierto? La cual todavía no se trata de fondo y demás. Entonces, esas son las contradicciones que le generan, digamos, cierta discusión al gobierno, pero también a ciertos sectores del país. Claro, lo que cabría es que ya la Corte, una vez que suspende provisionalmente esos artículos de las leyes, resuelva las demandas, ¿no? Muy rápidamente, además, muy Así es. rápidamente, la Corte mismo se ha puesto unos, en este caso, tiempos no determinados, pero sí fácticos fuertes. Bueno, en este caso sí, debería apurarse por todo lo que está pasando, por las mismas presiones que se está teniendo, ¿no? De lado y lado, desde el Ejecutivo, desde quienes también hicieron estas demandas de inconstitucionalidad. Yo quiero agradecerle a Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la OIC. Gracias, Esteban, por acompañarnos en esta mañana. Muchas gracias a ti, Verónica, y saludos a todos. Excelente resto de semana.